muy agradecida con Dios por la oportunidad de reunirme con usted a través de este audio. El tema de hoy es una sencilla introducción a conocer nuestra Biblia, cómo está dividida, quiénes la escribieron, cuál fue el idioma original, en fin, datos que considero útiles tanto para quienes recién se inician en explorar la vida cristiana como para los que ya tenemos algunos años en ella, pero seguimos explorando y, como ocurre en este caso, refrescando lo aprendido. Comencemos entonces esta introducción a la Biblia. La Biblia es una colección de 66 documentos inspirados por Dios. La palabra inspirados quiere decir que Dios guió a cada uno de los autores que participaron en estos escritos. Estos documentos están divididos en dos testamentos. El Antiguo Testamento, que lo conforman 39 libros, y el Nuevo Testamento, que incluyen 27 libros. Profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel escribieron los libros del Antiguo Testamento en hebreo con dos pasajes en arameo. Los apóstoles y sus asociados escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego. Vamos a enfocarnos en el Antiguo Testamento. El registro del Antiguo Testamento comienza con la creación del universo y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida de Jesús. El flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento se lleva a cabo de la siguiente manera. Empieza relatando la creación del universo, la caída del hombre, el juicio del diluvio sobre la tierra, las historias de Abraham, Isaac, Jacob, a quien luego le fue cambiado el nombre a Israel, todos ellos conocidos como los padres de la nación escogida. Y luego continúa la historia de Israel, la cual nos hace transitar a través de el exilio en Egipto, el éxodo y tiempo en el desierto, la conquista de Canaán, la era de los jueces, el Reino Unido. Ahí vamos a conocer las historias del rey Saúl, David y Salomón. Pasamos luego al reino dividido cuando se separó en Judá e Israel. Continúa el exilio en Babilonia, que duró 70 años, para finalizar con el regreso y la reconstrucción de la tierra. Los detalles de esta historia son explicados en los 39 libros, divididos en 5 categorías. La primera categoría es la ley. Lo conforman los 5 primeros libros, desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Permítanme leérselos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos ellos conforman la ley. La segunda categoría es historia. Son los 12 siguientes libros, desde Josué hasta Esther. Y son los siguientes: Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Todos ellos los libros de historia. La tercera categoría es sabiduría. Son 5 libros, desde Job hasta Cantar de los Cantares. Ahí encontramos el libro de Job, el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. La cuarta categoría son profetas mayores, los 5 libros de Isaías hasta Daniel. Y son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y por último, la quinta categoría, profetas menores. Son los últimos 12 libros, desde Oseas hasta Malaquías. Y son los siguientes: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y por último Malaquías.
Después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 largos años de silencio durante los cuales Dios sencillamente no habló ni inspiró escritura alguna. Muy bien, ya hablamos del Antiguo Testamento, pasemos ahora al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento registra el resto de la historia desde el nacimiento de Jesús hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la Iglesia. Los 4 evangelios registran su nacimiento, vida, muerte, resurrección y ascensión. ¿De quién? De Jesús. Cada uno de los 4 escritores ve el acontecimiento más grande y más importante de la historia, la venida del Dios hombre Jesucristo, desde una perspectiva diferente. Por eso vemos a Mateo, él lo ve a través de la perspectiva de su reino. Marcos a través de su ejemplo como siervo. Lucas a través de la perspectiva de su naturaleza humana y Juan a través de su deidad. Continuamos, después de estos 4 evangelios, continuamos con el libro de Hechos. Este libro narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Señor Salvador. Dicha historia va desde su ascensión. ¿Qué quiere decir ascensión? Es el momento preciso cuando Jesús asciende, sube al cielo a los 40 días después de su resurrección. Recalca la venida consecuente del Espíritu Santo hasta el nacimiento de la Iglesia. A lo largo de los primeros años de la predicación del Evangelio llevada a cabo por los apóstoles y sus asociados. El libro de Hechos registra el establecimiento de la Iglesia en Judea, Samaria y en el Imperio Romano. Después del libro de Hechos nos vamos a encontrar a las 21 epístolas. ¿Qué son epístolas? Es sinónimo de cartas. Entonces, las 21 epístolas o cartas fueron escritas a iglesias o a individuos para explicarles el significado de la persona y obra de Jesucristo con sus implicaciones para la vida y testimonio hasta que Él regrese. Y le voy a leer la lista de los nombres de estas 21 epístolas. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, el libro de Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y por último Judas. Después de estas epístolas viene el último libro, que es Apocalipsis. Este libro comienza con un cuadro de la época actual de la Iglesia y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes. Después del reino milenario del Señor Salvador, se llevará a cabo el último juicio que conduce al estado eterno. Todos los creyentes de la historia entran a la gloria eterna definitiva preparada para ellos, y todos los impíos son enviados al infierno para ser castigados eternamente. Quiero finalizar con esto. Para entender la Biblia es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación.
Observamos que mientras los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Jesús y el establecimiento de la Iglesia. También es crucial mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que el tema es uno solo. Todo lo que se revela en las páginas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento está asociado con estas 5 categorías. Preste atención. La primera categoría, obviamente, la persona de Dios. La segunda, el juicio por el pecado y la desobediencia. Tercero, la bendición por la fe y la obediencia. Cuarto, el Señor Salvador y el sacrificio por el pecado. Y por último, el reino venidero y la gloria. Miren, conforme uno estudia las Escrituras, es esencial entender estas categorías que de manera continua se repiten como grandes ganchos en los cuales se cuelgan los pasajes. Mientras se lee a lo largo de la Biblia, se debe ser capaz de relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes, reconociendo que lo que es presentado en el Antiguo Testamento luego es aclarado en el Nuevo Testamento. Muy bien. Espero haber podido aportar un poquito de información o tal vez haber ayudado a refrescar conocimientos ya aprendidos. Si lo considera útil, por favor, este audio compártalo. Será un placer contar con su atención en nuestro próximo audio. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.